A continuación, para proseguir con el programa, vamos a entrar al tema interacción humano-cocodrilos. Este tema lo va a estar dando el biólogo Edgar Sarmiento Marina de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Reserva, representando la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. El biólogo Edgar Sarmiento Marina es chiapaneco, egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, aquí en México. Del año 2003 al año 2009 laboró en el Museo Cocodrilo del Instituto de Historia Natural, que se encontraba en el zoológico, se encuentra todavía en el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, mejor conocido por sus siglas, ZOMAT. Del 2004 a la fecha labora en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como encargado del monitoreo de especies clave. Ha trabajado con las 3 especies de cocodrilianos que existen en México en cautiverio y vida silvestre. Forma parte del grupo de especialistas de cocodrilos en México, GSM Conavio, y es coordinador de la interacción humano-cocodrilos en Chiapas. También es miembro de la Oficina Regional CSG América Latina y el Caribe y parte del CSG, que si no me equivoco es el grupo de especialistas de cocodrilos de la UCN. En estos momentos los dejo con Edgar Sarmiento. Bienvenido, Marina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escuchamos perfectamente bien. Ok, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Listo, ya vemos tu pantalla. Te dejo a partir de ahorita, María. Ok, permítame, tengo aquí una... Ahí estamos, creo que ya quedó. Bueno, pues buenas tardes. Ya escucharon un poquito la presentación de su servidor y vamos a comentar esa temática que es importante también. Por ahí se escuchaba compañeros de Costa Rica que participaron anteriormente y ahí podremos complementar un poquito acerca de esto, ¿no? Bueno, prácticamente esta temática es importante también. Vamos a iniciar y bueno, prácticamente hablando un poquito, ¿no?, de los recursos naturales. Si bien sabemos, los recursos naturales son estos que nos permiten un desarrollo tanto a nivel de comunidades urbanas como rurales, y todos estos desarrollos obviamente pues están inmersos dentro de lo que es los servicios ambientales, ¿no?, que todos los recursos naturales nos brindan, todo el suministro de materias primas, la generación de empleos, entre otras, ¿no? Pero obviamente este desarrollo de sistemas integrales tiene que verse muy reflejado con la parte social, ¿no? Todo lo que implica hacer obras, acciones y prácticas sustentables tienen que ver de alguna manera ese desarrollo, ¿no? Pero desafortunadamente, pues, el ser humano, pues, ha ido avanzando un poquito más en ese sentido y a veces las prácticas no son muy buenas, ¿no? Por ello es importante y es prioritario hacer conciencia. La importancia de la conservación, obviamente, de los ecosistemas, bueno, va a depender mucho de las actividades que hagamos como seres humanos en la actualidad, ¿no? Y bueno, la interacción entre sus componentes que pueda existir, ¿no? De alguna otra manera hay cierta interdependencia del ser humano con los recursos naturales y creo que es un factor importante, ¿no? No debemos de pensar que somos un elemento que estamos fuera del ecosistema, ¿no? Somos parte de, y a veces, muchas veces no lo vemos así. Bueno, hablando ya un poquito con la parte de interacciones, bueno, no sé si ya han comentado por ahí anteriormente, pero también esta convivencia dentro de los sistemas socioecológicos son importantes, ¿no? Tenemos datos por acá de que los seres humanos ya usamos el 38% de la tierra del mundo, dejando zonas protegidas menos del 15% de la superficie para fines de conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos hablar un poquito precisamente de muchas áreas naturales protegidas que en todo el mundo existen con diferentes categorías y que, bueno, de alguna manera esto nos hace ver la necesidad de seguir conservando estos recursos, ¿no?
Actualmente, bueno, hay una lucha por los recursos naturales, especialmente por la tierra y el agua. Recordemos que muchos de los asentamientos humanos, antaño, pues prácticamente se establecían, ¿no? En lugares donde habían agua, porque es el recurso vital para la vida, ¿no? Y bueno, esa es la raíz prácticamente de las interacciones que puede existir del ser humano con la fauna silvestre. En el caso de la fauna silvestre, pues es asociada prácticamente con el daño que causa, ya sea por depredación, principalmente si hablamos de grandes carnívoros, muchos casos de depredación de ganado, la competencia que puede existir con los cazadores, por ejemplo, y obviamente los incidentes contra los seres humanos, ¿no? En ese sentido, bueno, la fauna silvestre también no solamente puede ser grandes felinos, sino muchas otras especies de animales, ¿no? Que forman parte de este recurso natural. Y bueno, la mayoría de estos incidentes entre los seres humanos y la fauna silvestre, pues se produce en los bordes o alrededor de las zonas protegidas. Es decir, que digamos, el espacio que existe entre una reserva, un área protegida, con la zona urbana, digamos, pues bueno, tiene una franja, en su momento puede ser pequeña o amplia, pero ese es el margen que puede existir entre una interacción con fauna silvestre, ¿no? Y bueno, es muy importante comentar un poco acerca de la tolerancia humana hacia la fauna silvestre. A veces está muy relacionada esto con factores tanto sociales, culturales, cognitivos y emocionales, ¿no? No solo las interacciones se ven reflejadas con situaciones económicas y materiales que la fauna silvestre puede ocasionar al ser humano, ¿no? Y esto se ve muy reflejado con las diferentes culturas que tenemos en nuestra sociedad. Obviamente, pues esta interacción o esta convivencia, pues no excluye los riesgos, ¿no? Prácticamente nosotros como seres humanos tendríamos que adaptarnos, ¿no? Esta adaptación que a veces es complicada entre el humano y la fauna silvestre, pues es crucial precisamente para lograr y mantener una coexistencia. Desafortunadamente, muchas veces el ser humano, pues somos un poquito egoísta y pensamos nuestros intereses particulares y no vemos el trasfondo de lo que podemos hacer como resultado de las actividades antropogénicas. Quiero presentar también como un ejemplo precisamente de la coexistencia, enfocándose un poquito en los grandes carnívoros, en algunos paisajes compartidos, ¿no? A nivel mundial podemos ver ahí prácticamente estos grandes carnívoros que pues de una otra manera conviven con el ser humano y que bueno, vuelvo a repetir, las actividades que el ser humano realiza cercanos o dentro de áreas conservadas donde existe esta fauna, bueno, ya es poca, ¿no? Entonces, esto también hace que incremente un poquito la interacción con la fauna silvestre. Bueno, es un ejemplo de grandes carnívoros, ¿no? Pero si nos vamos ya al grupo de los cocodrilianos, bueno, este grupo también es diverso, actualmente hay alrededor de 26 especies. Y lo importante aquí es también que se fijen esa franja de la parte ecuatoriana, ahí vemos la distribución mundial de los cocodrilos. Y es muy importante todo este conocimiento también porque de una manera podemos saber qué especies existen y dónde existen, ¿no? Y bueno, ya empezando o hablando más directo con el tema de interacción con los cocodrilos, hay algunos términos y conceptos que se mencionan por ahí en alguna literatura. Según el quinto Congreso Mundial de Parques de la IUCN, por ahí, 2005, mencionan lo siguiente, que los conflictos entre lo humano y la fauna silvestre ocurre cuando la necesidad de la fauna silvestre invade poblaciones humanas, con costos tanto para los residentes como para la fauna silvestre. Aquí igual, si en su momento, pues, hacer análisis de este término o este concepto, muchas veces vemos, les decía, el interés social, pero no vemos un poquito la parte ambiental, o en este caso, la fauna silvestre, ¿no? Y sale a contexto esta parte que a veces dicen por ahí, ¿no? De que quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? En ese sentido, bueno, pues estamos hablando de un grupo de vertebrados que tiene una historia evolutiva de más de 200 millones de años, que ya estaban establecidos en diferentes cuerpos de agua en el mundo. Y bueno, hay un reporte, un dato por aquí, que refiere precisamente a la interacción entre humanos y cocodrilos,
reportados entre 3 países, obviamente, pues, como comentaba en la lámina anterior, que abarca los trópicos y subtrópicos, donde se distribuyen los cocodrilos, ¿no? Y obviamente, pues, puede existir muchos más países. La situación aquí con este tema es de que muchas veces la sociedad no reporta o no informa cuando ocurren estos incidentes y, bueno, no se tiene el dato. Y bueno, un poquito también en relación a estos conceptos, bueno, a nivel internacional, bueno, se maneja como conflicto, ¿no? El conflicto humano-cocodrilo, pero, bueno, yo aquí les quería compartir esta parte de el significado que tienen estos, ¿no? Y bueno, dice ahí, el conflicto, pues, es una disputa de la relación que existe entre 2 o más individuos o aquellos involucrados que sienten que sus recursos se ven amenazados, ¿no? De alguna u otra manera. Contextualizar esta parte del conflicto, siempre he comentado que genera ya cierta interacción negativa hacia los cocodrilos, ¿no? En este caso. Son especies que no son muy llamativas, digámoslo así, o carismáticas como otras, pero de alguna otra manera tienen una importancia vital en el ecosistema. Obviamente este conflicto puede ser directo o indirecto. En el caso del conflicto indirecto, bueno, las personas y la vida silvestre están compitiendo por algún recurso, ya sea espacio, alimento, entre otros, ¿no? Y también existe el conflicto directo, donde los seres humanos están siendo atacados por animales silvestres. Pero ¿qué pasa también con la otra contraparte, ¿no? Cuando el ser humano interfiere en los ciclos biológicos, digamos así, de las especies, ¿no? Casi no se contextualiza esa parte, pero bueno, es algo que tenemos que ir mencionando, ¿no? Y en lo personal, bueno, pues nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué pasa con este contexto? Obviamente hay muchos especialistas, compañeros que tienen otra visión, respetable el punto de vista de cada uno de ellos. Y en lo personal, nosotros hemos estado manejando el concepto de interacción, que es un poquito más loable y evitamos que pueda existir más situación negativa hacia los cocodrilos, ¿no? La interacción prácticamente es una acción que se desarrolla de manera recíproca entre 2 o más organismos. Obviamente este tipo de interacción puede ser negativa o positiva, pero de alguna manera esto permite pues tener una cierta relación más, más tranquila, digámoslo así, o más sociable que se pueda tener con los cocodrilos, ¿no? Y bueno, prácticamente aquí podemos ver 2 situaciones muy importantes en las cuales el ser humano se ve involucrado. Por un lado, bueno, aquellas personas que están sin contacto directo, obviamente, pues, para ellos los cocodrilos son terribles, feos, malos, asesinos, peligrosos, y muchos otros términos que se les da, ¿no? Y por otro lado, bueno, estamos aquellos que de alguna otra manera estamos en contacto directo con ellos, y pues para nosotros son interesantes, adaptados, grandes cualidades individuales, importantes, carismáticos. Por ahí una ocasión comentaba que los cocodrilos eran carismáticos y una chica, una compañera, pues reaccionó de una manera no muy grata porque para ella no eran carismáticos los cocodrilos, ¿no? Pero obviamente cada uno tiene su percepción acerca de sus especies, ¿no? O sus grupos de trabajo. Y bueno, no olvidemos que los cocodrilos obviamente están presentes en toda la historia de la humanidad y ligados de muy diversas maneras, ¿no? Desde la parte histórica, mística, industrial, comercial, científica, económica, etcétera. Y por eso comentaba en un principio que no podemos desligar el ser humano con la parte de la vida silvestre o los recursos naturales. Siempre hay una conexión y eso aparte no debemos de dejarla pasar. Hablando ya de algunos factores que pueden influir o aumentar esta interacción, pues bueno, ya lo han comentado en muchas otras exposiciones, otros temas, en otras conferencias, ¿no? Que la fragmentación del hábitat, que es uno de los problemas muy, muy graves a nivel mundial, pues esto hace que reduzcan los hábitats naturales de en este caso de cocodrilos y de muchas especies más, ¿no? Los fenómenos naturales actualmente, bueno, está pegando fuerte las lluvias por acá, en muchos estados de México, y bueno,
Precisamente hace un par de horas, si no mucho, por ahí en Facebook me compartían o me etiquetaron que habían visto en la capital de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, un ejemplar de caimán que estaba en una colonia. Esa especie, por ejemplo, habita prácticamente en la costa chiapaneca y no tiene que estar haciendo nada en la ciudad, ¿no? Pero esto es como consecuencia precisamente de fenómenos naturales que obviamente, pues ahí no tenemos eh, cómo poder intervenir, ¿no? En este caso, los cocodrilos se mueven por los niveles de agua que suben y se mueven a otros sitios más tranquilos, no solamente cocodrilos, serpientes, entre otros animales. Por requerimientos biológicos, la especie pues se mueve. Si su reducción del hábitat está muy afectada, pues tiene que buscar fuente de alimento, espacios para reproducirse, sitios de nidación, entre otros, ¿no? Bueno, ya comentamos un poquito de la invasión de esos espacios. Algo que no se ha hablado también mucho es, en este sentido, el crecimiento de la marcha urbana, ¿no? Es algo que también debemos de visualizar y tomar en cuenta porque cada día, pues, el crecimiento humano ha avanzado en muchas partes. La fauna doméstica sin manejo es una situación también que a nivel local hemos visto y yo me imagino que en otros países también. Por eso hay esa situación con los grandes depredadores, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, con felinos que se han visto por ahí, leopardos, por ejemplo, que entran y depredan perros, los pumas o los lobos, etcétera. Lo mismo pasa con cocodrilos, ¿no? El cocodrilo es un depredador nato que vive a orilla del agua y obviamente pues a él se le hace fácil depredar un marranito, una gallina, un perro, etcétera, ¿no? El interés social, obviamente, pues el crecimiento urbano pues demanda más recursos. Hablando, por ejemplo, aquí en la costa chiapaneca, pues la demanda de recursos pesqueros o productos de escama, entre otros, ¿no? Incremento, por ejemplo, del uso náutico para algunas actividades de pesca o turismo, dependiendo de la región. El problema de la cacería, pues actualmente sigue habiendo, a pesar de que desde los 70 hubo una veda de caza de cocodrilos. Bueno, las leyes están ahí puestas, pero no son aplicables, ¿no? Y bueno, existe todavía un problema fuerte de cacería de cocodrilos. Y bueno, la aplicación de la normatividad, hemos visto por experiencia, pues, personas que mantienen en cautiverio ejemplares de cocodrilos y caimanes, que obviamente, pues, sabemos que son especies protegidas, que deben tener un permiso por parte de la Dirección General de Vida Silvestre, y bueno, no cumplen con esto, pero sin embargo la gente lo hace, y es algo que no se aplica tanto, ¿no? Y bueno, la concientización, que es importante, informar a la gente, que puedan ver de alguna otra manera, de manera diferente o percibir a los cocodrilos como un ente más del recurso que tienen ahí y que de alguna otra manera también vean la importancia que estos tienen, ¿no? Entonces creo que es un espacio importante para difundir y promover todas estas acciones. Y bueno, aquí les comparto un poquito un mapa precisamente de nuestra República Mexicana, donde están ahí distribuidas las 3 especies de cocodrileños que tenemos en México y algunos de los incidentes que se han presentado en cada uno de estos lugares, ¿no? Vemos en la parte de la región del Pacífico Sur, prácticamente es donde habita Crocodylus acutus, y en el caso de Chiapas, principalmente en el centro de nuestro estado, en el Cañón del Sumidero, parte de la región de Quintana Roo y esta zona del Caribe mexicano, Morlet y parte del Golfo de México, y bueno, y caimán, que se considera que es una especie que está nada más en el estado de Chiapas, en la costa chiapaneca. Bueno, si se dan cuenta por ahí, cada círculo, cada crucecita es un tipo de incidente que ha existido. Hay un grupo el grupo de especialistas de cocodrilos de la UCN, bueno, maneja una base de datos a través de un compañero del Crockbike que revisa precisamente y analiza este tipo de incidentes. Hay una base de datos que él actualiza anualmente y que cada investigador, cada especialista, pues le comparte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional y bueno, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, resultado de esa interacción que ha habido a nivel nacional, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas a través de la encrucijada, en años anteriores, 2016, si no mal recuerdo, con fondos de la Federación, pues se promovió hacer un protocolo de atención a contingencias con humanos cocodrilos,
A nivel nacional, obviamente este protocolo está enfocado para la atención y protección de los cocodrilos cuando se ven inmersos en una interacción, ¿no? Y bueno, lo que se busca en ese momento fue poder, a través del Programa de Acción para la Conservación de las Especies, el PASE, precisamente para cocodrilianos, surgió para las 3 especies, ¿no? La CONAN maneja estos programas de acción de conservación de especies para muchas especies y hacía falta uno para cocodrilos. Entonces se logró en 2016 la gestión y oficialmente se publica en 2018 este protocolo. Y bueno, prácticamente ahí es para unificar criterios y acciones para la atención. ¿Y en base a qué surgió esto? Pues bueno, a las interacciones que ya habíamos visto a nivel nacional y algunas a nivel local en Chiapas, ¿no? Hemos visto por ahí un incremento de las poblaciones y bueno, esta interacción, como comentaba al inicio, también la marcha urbana ha crecido y por ende pues hay una cierta competencia, digamos así, por algunos recursos. En ese entonces, bueno, participaron muchas dependencias del ámbito federal y estatal del Estado, asociaciones civiles y academia por ahí para hacer este proceso. Hacer mención de algunos consejos básicos de seguridad es importantísimo, del qué hacer y qué no hacer. Prácticamente, pues, hay que estar atentos a los cocodrilos. Comentaba o presentaba en la lámina de la Distribución Mundial de Cocodrilos, de que es importante saber en nuestras regiones qué fauna presente están. Y si somos visitantes, sobre todo, pues preguntar, ¿no? Saber qué tenemos o qué hay en los lugares donde visitamos. Se recomienda obviamente que solo nade en áreas designadas, en áreas donde sea posible hacer esta actividad. Recordemos que los cocodrilos están en los ambientes acuáticos y son muy adaptables a los cambios que la misma actividad antropogénica puede hacer, ¿no? Importantísimo, bueno, observar las señales de advertencia, si es que las hay, y si no, pues también preguntar. Hay muchos casos en los cuales lamentablemente también en otros estados, por ejemplo, a pesar de que la señalética está puesta en los lugares y que haya advertencias donde indica la presencia de cocodrilos, pues también es una situación que el ser humano tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y muchas veces no la respetan, no la toman en cuenta y se dan incidentes, a pesar de que lleve una señalización preventiva, y es donde pasan los incidentes. Pueden ser estos no fatales o fatales. Y el problema aquí es que después hay una cacería bastante fuerte hacia los cocodrilos o las poblaciones de cocodrilos. Importantísimo ponerse en contacto con autoridades locales para obtener información. Ya lo comentábamos por ahí. Evitar caminar al borde del agua. Es importante también esas consideraciones. Evitar vadear en aguas poco profundas. Ahí comentarles una anécdota personal. Cuando hacía la tesis precisamente en la selva lacandona, por no querer caminar, por ejemplo, un par de kilómetros más, atravesé nadando el cuerpo de agua y bueno, obviamente es lo que no se debe hacer, ¿no? Obviamente con la experiencia ya uno aprendiendo y pues eres más cauto para hacer las cosas. Es importante evitar actividades predecibles en la orilla del agua. Es decir, los cocodrilos son especies muy inteligentes, se podría decir. Ellos aprenden ciertas rutinas y patrones en sus presas, ¿no? Y por ello a veces se pueden dar estos incidentes. Si eventualmente el ser humano está en un cuerpo de agua donde hay cocodrilos, el cocodrilo siempre va a estar observando desde el interior del agua lo que hace la gente o lo que hace un perro, lo que hace una presa, ¿no? Y cuando menos uno lo espere, pues él va a estar ahí en orilla, atento para atrapar su presa. Pues obviamente evitar las áreas de actividad de los cocodrilos. Hay muchas señales obvias que se pueden ver en el medio natural. Obviamente pues tendremos que tener un poco de conocimiento. Podemos ver señales de pues algunos asoleaderos, sitios donde entran y salen los cocodrilos, vegetación plana o seca donde estos se posan o se echan, rastros, excretas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas señales obvias nos pueden decir que hay actividad o presencia de cocodrilos y por ende, pues debemos evitarlas, ¿no? Evitar inclinarse sobre el agua, es decir, si estamos en una lancha o en alguna
sobre un árbol colgante o sobre algún espacio físico, pero que nos dé al cuerpo de agua, evitarlo, ¿no? Porque los cocodrilos son animales que pueden saltar casi un tercio de su cuerpo hacia la superficie tratando de capturar alguna presa, y si ven un brazo, una pierna o a alguien que está colgando sobre la superficie, pues no dudarán en intentar hacer algo, ¿no? Es importante cuando realicen actividades de pesca, bueno, obviamente nunca ir solo. Ha habido casos donde que lamentablemente van solos a los cuerpos de agua y como están pescando, pues hacen mucho ruido, movimiento, etcétera. Esto alerta al cocodrilo y bueno, ellos investigan y son los que buscan lo que está causando ese ruido, bueno, y puede llegar a causar algún incidente. Hay que ser responsable en ese sentido también de limpiar el pescado y desechar los desechos. Aquí a nivel comunitario en la costa de Chiapas, bueno, tenemos los grupos de pescadores, por ejemplo, lo que han hecho en algunas cooperativas es de que donde llegan a ver su producto, limpian el pescado y se llevan los desechos para enterrarlos o dárselos a su fauna, ¿no? Doméstica, para no tirar este desecho al cuerpo de agua, porque esto atrae a los cocodrilos. De alguna otra manera están haciendo estas acciones y obviamente pues a lo mejor tener alguna barrera física ahí para poder hacer la limpieza a la orilla del agua, ¿no? Esto ayudaría y evitaría incidentes. Importantísimo evitar acampar demasiado cerca de los bordes de agua, obviamente donde hay presencia de cocodrilos, ¿no? Hay unos ejemplos de los cocodrilos que se manejan a nivel mundial, de cómo pues hay señalización, ¿no? de advertencia y de información preventiva de algunas acciones que debes hacer y que no hacer. Algunas otras consideraciones de seguridad, pues no hacer suposiciones. Hay mucha gente que hemos escuchado que dice, el cocodrilo solo vive en agua salada o viceversa, ¿no? O solo en agua dulce y no puede estar en agua salada. Los cocodrilos son muy tolerantes a ciertas concentraciones de salinidad, pero también pueden estar sin ningún problema en agua dulce. Entonces, eso no hay que suponerlo, ¿no? Ellos van a estar donde hay un cuerpo de agua suficiente para que ellos estén, ellos pueden estar ahí. Hemos encontrado cocodrilos dentro de pozos, por ejemplo, en jagüeyes, en tanques artificiales, bueno, en Estados Unidos, en muchos lados, en albercas que salen en busca de cuerpos de agua y se establecen, ¿no? Son muy adaptables. No suponer que, bueno, sí, en este caso los cocodrilos son más activos de noche, pero también obviamente pueden estar activos durante el día y pueden cazar también, no tienen ningún problema. Pero sí son más activos durante la noche o cuando empieza el crepúsculo hacia adelante. Y bueno, en el caso de los cocodrilos, pues prefieren presas pequeñas, dependiendo del tamaño del ejemplar, va a ser el tamaño de presa que va a conseguir, ¿no? En el caso de cocodrilos grandes, bueno, por aquí está la recomendación que se centran más en los perros. Muchos de los incidentes que han habido con cocodrilos es porque ha habido presencia de una mascota, de un perro con las personas y bueno, por accidente a veces muerde a la persona, pero el ataque iba hacia el perro, ¿no? Y bueno, ahí hay algo interesante, hay una anécdota por ahí de esta relación del cocodrilo y el perro, ¿no? De por qué el cocodrilo persigue mucho al perro. Obviamente evitar alimentar a los cocodrilos salvajes o silvestres, ya lo comentaban los compañeros que antecedieron. En Costa Rica, por ejemplo, es un país donde lamentablemente pues hacen la acción del turismo, en el cual alimentan a los cocodrilos y pues es para un atractivo. Obviamente pues estas actividades no están permitidas, son de cierta forma ilegales, y bueno, afortunadamente no ha pasado ningún incidente por ahí, pero aparte de ello están condicionando a los cocodrilos, cambiando su dieta, su comportamiento, sus ciclos. Entonces creo que en ese sentido habría que respetar esa parte y evitar alimentar a los cocodrilos. ¿Por qué comentamos esto? Porque cuando alguna persona alimenta a un cocodrilo en un lugar en cierto horario, el cocodrilo puede condicionarse a eso. Y puede pasar de que al día siguiente llegue otra persona que no sabe, que no conoce, y no sabe que esta actividad se está realizando, y entonces el cocodrilo lo va a relacionar con alimento. Entonces ahí es donde se dan los incidentes. Bueno, evitar dormir en un bote usado después de pescar. El pescado tiene mucha
un aroma muy fuerte, muy particular, y que puede quedar impregnado en los botes, en los cayucos o en las lanchas, ¿no? Entonces se recomienda evitar dormir ahí porque el cocodrilo pues va en busca de ese aroma, ¿no? Ese olor. Y si alguien está ahí, o podría causar alguna situación. Evitar dejar restos de comida al acampar, obviamente es importantísimo. Hay muchos casos, por ejemplo, con otras especies, ¿no? Como osos que en el bosque pues van en busca de lo que huelen, el alimento que queda ahí o que sobra, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con los cocodrilos. Hay un dato muy importante, evitar burlarse, capturar o interferir con los cocodrilos. A veces hay muchas gentes que, por lo que ven en la televisión, obviamente creen que lo pueden hacer y que son más rápidos tal vez que un cocodrilo y que no les va a pasar nada, etcétera, ¿no? Y hay muchos videos en las redes sociales donde hacen muchas cosas que pues son imprudencia y que como consecuencia hay una lesión, alguna pérdida de un miembro o incluso un incidente fatal. Y obviamente pues son acciones que no son recomendables, obviamente no se debe hacer. Y finalmente al cocodrilo es el que le echan la culpa, ¿no? Es muy importante tener cuidado durante la temporada de reproducción y anidación. Comentaba acerca del conocimiento. Bueno, es importante saber la distribución de los cocodrilos, dónde viven, cuándo se reproducen, los tipos de nido, el comportamiento de las hembras, de los machos, etc. Obviamente evitar acercarse a un nido de cocodrilo silvestre o salvaje y, bueno, evitar interferir con los cocodrilos bebés. Las hembras son muy territoriales cuando capturan a las crías, estas emiten una especie de chirrido llamado, y si la hembra está cerca cuidando, obviamente pues puede atacar y defender a sus crías, ¿no? Estos son unos ejemplos de los carteles que a nivel comunitario se hacen y que pues están contribuyendo para la conservación de los cocodrilos en la zona de Chiapas, ¿no? Y bueno, algunos letreros ya más oficiales que tenemos para prevenir e informar y bueno, algunos teléfonos para cualquier situación de riesgo pues puedan ser atendidos por nosotros. Y bueno, también hay recomendaciones muy importantes y consejos básicos de seguridad para los manejadores, es decir, aquella gente que está involucrada, que hace trabajos, que hace investigación, que son tesistas, investigadores, etcétera, ¿no? Por un lado, tomar en cuenta el estado físico del ejemplar, es importantísimo. Ver la especie, no es lo mismo manipular o manejar un caimán que un cocodrilo, etcétera, ¿no? El tamaño también es muy importante. La temporalidad, comentábamos, ¿no? Si están en etapa reproductiva o si están anidando, etcétera. La temperatura es un factor importante también porque esto nos permite, de cierta manera, en el caso, por ejemplo, de cautiverio, por ejemplo, los manejos se pueden hacer cuando es muy tempranito por las mañanas o por las tardes. Evitamos los horarios muy soleados porque, bueno, sabemos que son especies ectotérmicas que pues la temperatura les da en cierta forma más energía, ¿no? El sitio es importantísimo, si estamos en cautiverio o estamos en vida silvestre, las condiciones del lugar, el personal es muy importante, es algo que se debe tomar en cuenta, tener un equipo de trabajo muy, muy coordinado para hacer estas acciones de manejo, sobre todo de investigación y demás, cuando se requiere hacer un manejo o manipulación de cocodrilos. Obviamente el equipo y el material de manejo, ¿no? Que es fundamental para esto. Por otro lado, bueno, evitar la confianza o distracción. Recordemos que estamos hablando de ejemplares que tienen una mandíbula con más de 60 colmillos y, bueno, reacción impredecible de 35 kilómetros por hora. A pesar de que existen métodos establecidos, obviamente, pues, cada especialista, cada técnico se adecua a su región, a su especie, a su condición de trabajo, ¿no? Donde esté haciendo su actividad. Y bueno, hay un ejemplo chusco, ¿no? De una investigadora. Y bueno, por último, importantísimo, ¿no? El conocimiento, la experiencia, el sentido común y el respeto, ¿no? Comentaba hace rato que a veces mucha gente, pues, se hace el valiente, se hace el que sabe, etcétera, y lejos de que haga un buen manejo o algo, pues, mordido o lesionado. Y eso es algo que es un aspecto más de negatividad hacia los cocodrilos. Obviamente estos reaccionan a las acciones que uno puede hacer hacia ellos, ¿no? Por otro lado, bueno, ya a nivel más local, nosotros estamos haciendo algunas estrategias
con estos 4 componentes importantes que son la educación ambiental, que es una herramienta que debemos de promover siempre a nivel comunitario, a nivel institucional, con los diferentes niveles de gobierno que estemos en nuestros países y bueno, que conlleve a una situación de poder tener una interacción más positiva hacia la fauna silvestre y en este caso con cocodrilos, ¿no? El monitoreo biológico es importante porque de otra manera nos permite saber cómo están las poblaciones en el medio natural cuando hablamos en este caso, por ejemplo, de áreas protegidas o de otros lugares donde las especies se distribuyen, ¿no? Si están aumentando, disminuyendo y qué está pasando con ellos, ¿no? Por otro lado, la parte del manejo de hábitat y de las especies. Comentábamos al inicio que hay una reducción muy alarmante de áreas o sitios naturales donde se distribuye la fauna silvestre y que esta reducción es parte de la situación de que puede aumentar las interacciones con la fauna silvestre. Y por otro lado, obviamente, bueno, con ese sustento del monitoreo biológico, el manejo del hábitat, bueno, poder hacer acciones de aprovechamiento sustentable, ¿no? Hay muchos países con este grupo, por ejemplo, que han hecho buenas acciones de conservación, en la cual ha permitido una recuperación de sus poblaciones naturales y que de alguna otra manera también está incentivando y ayudando a las poblaciones locales o comunitarias a que se sumen al esfuerzo de conservación con un aprovechamiento hacia ellos, ¿no? Y bueno, obviamente pues hay una mejor convivencia. Para muchos antes pueden ser poblaciones de cocodrilos que eran un problema, pero ahora con este manejo ya son una solución, una alternativa o una derrama económica, ¿no? Y bueno, obviamente pues para esto es importante contar con grupos comunitarios, lo decía yo también por ahí. Hay ciertas necesidades obviamente para seguir trabajando, debemos de tener un trabajo intersectorial e institucional en el cual estén involucrados todas las dependencias de materia ambiental, la academia, ONGs y los grupos comunitarios, ¿no? A nivel local, en Chiapas, por ejemplo, tenemos un grupo comunitario, el cual también ha recibido capacitaciones, ha estado operando con nosotros y bueno, estamos buscando que este grupo tenga ese reconocimiento ya de operatividad para que sigamos con las actividades, ¿no? Lo decíamos, el material equipo de atención contingente es básico. Debemos de contar con este recurso para poder hacer las acciones de atención a contingencias, de rescates, de reubicación y, bueno, algunos manejos en vida silvestre o en cautiverio. Debemos continuar con la formación de capacidades comunitarias. Muchos de los grupos comunitarios conviven con la fauna silvestre y, bueno, ellos deben de conocer y saber actuar ante alguna situación emergente que se presente con la fauna silvestre, cualquiera que sea, ¿no? Promover la participación ciudadana, tanto, lo decíamos, urbanos y rurales, para que podamos ir fomentando esa práctica, ¿no? Fomentar la cultura de prevención, es importante, apoyarnos con diferentes sectores para que podamos prevenir estos incidentes y, bueno, de alguna manera, pues, reducir esas interacciones con los cocodrilos. Y, bueno, estamos viendo la posibilidad de poder crear un centro de rescate de fauna silvestre, en este caso cocodrilos, para que aquellos ejemplares, como el caso de hace, les decía, un par de horas, me decían que había un caimán en la capital de Chiapas, bueno, tratar de capturarlo, rescatar el ejemplar, mantenerlo en cautiverio y ver la condición en la que está para posteriormente hacer una evaluación para su reintegro a la vida silvestre o confinado a algún programa de conservación en cautiverio. Por otro lado, bueno, comentar que a nivel local en el estado de Chiapas tenemos alrededor de 4 o 5 o un poquito más grupos comunitarios que están interesados en este tema de los cocodrilos. Han hecho labores de conservación, de información, algunos ya hacen turismo y de alguna manera pues tienen o han recibido capacitaciones, ¿no? Técnicas para el manejo, para el monitoreo y algunas acciones de aprovechamiento sustentable. Pues también se ha hecho promoción, obviamente, de estas actividades a través de seminarios, con la academia, algunas actividades comunitarias, en eventos ambientales, etcétera. Y bueno, comentarles pues que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas está en estos tiempos cumpliendo 20 años de creación y en específico nuestra reserva de la Biosfera La Encrucijada
Mañana precisamente cumple 25 años de acciones de conservación con muchas especies. Y quiero comentar esta parte, ¿no? Que al inicio comentábamos de la reducción de los espacios naturales, ¿no? Yo no sé qué pasaría si a nivel mundial las áreas naturales protegidas o santuarios o parques nacionales y demás áreas de reservas que la UNESCO promueve, no sé cómo estaríamos ahorita a nivel mundial sin ellas, ¿no? La importancia entonces de mantener estas áreas protegidas con la convivencia y la coexistencia de la biodiversidad con el ser humano, ¿no? Y bueno, agradecer también a un grupo comunitario que les comentaba, y pueden ver la imagen de los compañeros que han estado conmigo durante más de casi 8 o 10 años, haciendo la labor de rescate, monitoreo, difusión, educación y promoción de conservación de los cocodrilos. La Asociación Civil también de Jetmarín, que ha estado como colaboradora, así como también como otras dependencias gubernamentales, como es la misma Semarnat, la CONAM, Profepa, otros compañeros de áreas protegidas en el estado, el SOMAT, que también es una institución muy importante. Obviamente, pues también algunas instituciones internacionales como el Acuario de Dallas, en el cual está por ahí el médico Luis Ziegler, especialista en cocodrilos. El grupo especialista de cocodrilos en México es un grupo también que está bastante grande, conformado por muchos especialistas a nivel nacional. Y obviamente, pues el grupo de especialistas de la IUCN, ¿no? Compañeros que están ahí en diferentes grupos con las diferentes temáticas. Hay una página muy importante que es la de Crockbike, que maneja por el compañero Brandon, y es el que maneja, los decía, las interacciones a nivel mundial. Es una página muy importante que pueden consultar también, y ahí tiene mucha información sobre los cocodrilos a nivel mundial. Y bueno, a nivel un poquito más regionalizado, pues el grupo de los conflictos humanos-cocodrilo, que está por ahí dirigiendo un poco el doctor Simon Pogli, ¿no? Y bueno, agradecer también precisamente a todos los organizadores que hicieron posible esta presentación y a toda la organización, especialmente a Giancarlo y a Diego Buena, que son de Convive Perú, a Carlos Estrada del FONSET, que por ahí estuvo ya participando, me parece, a Jimena Neri de ITSA Asociación Civil, y bueno, de la bióloga y colega Diana Sendejo, que formó parte de la Comisión de Biodiversidad de la CONEF. Y bueno, pues agradecer su espacio y su atención, y estamos abiertos a cualquier pregunta y comentario. Marina, por cuestiones de tiempo, bueno, aquí mostraste tu correo porque habían unas preguntas muy interesantes, pero abarcarían demasiado tiempo, y como tenemos ahorita a Alberto Lobato que va a hablar un poquito sobre sus programas de documentales, pues igual aquí voy a escribir en el grupo del chat tu correo para que se comuniquen contigo. Perfecto. Porque, por ejemplo, una de las preguntas era ya muy direccionada al protocolo que tienen de manejo de accidentes por cocodrilos. No resta más que agradecerte bastante porque también fuiste uno de los primeros ponentes en confirmarnos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por la difusión. Estamos muy agradecidos contigo. Te doy las gracias a nombre de todos mis compañeros, y pues esperamos seguir colaborando aquí en este espacio de coexistencia. Claro, gracias. Sí, el correo queda abierto. Cualquier pregunta, duda, estoy para atenderles ahí. Sí, muchísimas gracias, Marina.